Buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga ricamente. Qué bueno estar otra vez con ustedes a través de este medio. Quiero empezar pidiendo disculpas por el retraso que hemos tenido las últimas semanas. Realmente ha sido una combinación de cosas que se han unido para retrasarnos después de, como saben, nuestro viaje, mi esposo y yo. También el hermano Jonathan, que es quien me ayuda, mi yerno, que es quien me ayuda en la técnica de todo esto. Sin él no podía hacer nada. También tuvo un cambio de residencia, se mudó y tenía desarmado todo el equipo. Ustedes saben que este equipo necesita tecnología para usarse y poderse mantener. Él tenía todo desarmado y también tomó tiempo para él ponerse al día. Ya salimos ayer nomás con el nuevo estudio. Este es otro estudio que continúa. Espero que corrijamos ese fallo que tuvimos de esos días, pero bueno, seguimos adelante. Espero que ustedes hayan podido con paciencia esperarnos. Varios de ustedes me preguntaron, tanto personalmente como por mensajes sobre los estudios. Gracias por su preocupación. No era por la enfermedad, no era por ninguna cosa, sino las actividades tanto de Jonathan como el mío. Especialmente la mudanza de él de hogar. Tuvimos él tuvo que desarmar todo el equipo y después volverlo a armar en su nueva oficina. Bueno, estamos caminando en todo esto. Le damos gracias a Dios porque podemos estar en contacto. Gracias por su preocupación y esperamos que este estudio, siempre se los digo, sea de bendición. Todo lo bueno que de aquí salga, se lo debemos al Señor. Él nos da los regalos buenos. Si algo no les gusta, deséchenlo, no hay problema. No tenemos mucho apuro para que tengamos... es mío y así que pueden desecharlo sin ningún problema. Bien, vamos adelante. Hoy nos toca caminar en el libro de Hechos, capítulo 9, versos 1 al 31. Ya hemos caminado por estos capítulos del 1 al 8 completo y tenemos que aprovechar este rato para caminar. Hechos 9, versos 1 al 31. Voy a leerlos para ustedes y así poder continuar con este estudio. Vamos a orar primero y así le damos gracias a Dios por todo esto. Padre, gracias por la bendición de estar otra vez en contacto con mis hermanos, de poder comunicarme con ellos y poder estar compartiendo estas verdades tuyas. Y pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien lo haga. No mis palabras, no mi inteligencia, no mi capacidad de comunicar, sino tú, Señor. Si no, en vano hacemos estas cosas. Padre, y que sea tu Espíritu Santo, como el pastor nos enseña a cada rato en la iglesia, pasando este conocimiento a nuestro corazón, que ahí se produzca ese fruto tuyo y luego a nuestras acciones, a nuestras manos, a nuestro actuar diario, a nuestro diario vivir frente a un mundo que te necesita. Padre, gracias por la bendición de tener la Biblia, estas historias tan claras de cómo tú trabajaste con estos primeros hermanos en la iglesia inicial, y cómo tú también puedes hacerlo hoy, Señor, en medio de nosotros. Gracias porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Gracias por cada hermano y hermana que en estos días se preocupó por el estudio, preguntó, indagó. Y gracias por la paciencia de ellos en esperarnos y en poder continuar. Pedimos tu cuidado y tu bendición, Señor. Haz todo esto para tu honor y tu gloria. Así te lo pedimos. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar leyendo capítulo 9 de Hechos, los versos 1 hasta el 31. Por cierto, la conversión de Saulo. Recuerden que ya estábamos estudiando cómo él, después del asesinato y el martirio de Esteban, empezó la persecución. Dice, mientras tanto Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición a las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer
ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y le pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a los santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer en mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te presentó en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían se quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a todos los que invocaban ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevárselos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Después de muchos días los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. Pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura de la muralla. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo de él. Todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello, los hermanos se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Verso 31. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivían en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Hermosa lectura que nos toca caminar hoy. Espero que la podamos hacer completa sin ningún tapujo, ¿verdad? Vemos la descripción completa de este momento tan importante como es la conversión de este señor llamado Saulo de Tarso. Sin duda, repito, es uno de los más importantes momentos de la historia de cómo está tratando Dios con la humanidad. Sin duda que Saulo se empieza a convertir de aquí en adelante como prácticamente el centro del resto de los libros de los Hechos. Por supuesto, Pedro también va a aparecer en otras ocasiones, pero la mayoría de lo que aquí va a pasar en los Hechos de ahora en adelante va a tratar sobre Saulo y domina el resto del libro prácticamente. Y especialmente en un tema especial como son el apostolado a los gentiles. Marca prácticamente el camino hasta llegar con el evangelio hasta esa idea de lo último de la tierra. Recuerda que nombramos ya Samaria, Judea y luego Galilea, Samaria y Judea y todas estas cosas fueron nombradas ahí. Por eso vemos que esta historia se repite dos veces más en el libro de los Hechos, en el 22
del 3 en adelante y en el 26, y lo que hace es mostrarnos la importancia de esta historia, de este gran momento clave en el desarrollo de la de la iglesia del Señor que están haciendo en esos primeros años. Y vemos a un Pablo aquí que con mucha vehemencia, con mucha fuerza, y lo expresa muy bien, por cierto, el libro de Lucas, Pablo tenía para hacer las cosas que él hacía. Más adelante él explica, por ejemplo, en el 26:11 del mismo libro de los Hechos, él explica cómo hacía esto con esa vehemencia fuerte, ¿verdad? 26:11 dice: muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos incluso en ciudades del extranjero. 26:11 del libro de los Hechos, y también en Gálatas 1:13, Pablo habla también de esa fuerza con que él actuaba en contra de los cristianos de ese momento, porque realmente les tenía aberración a lo que estaba pasando. Aplicó prácticamente la justicia que él creía que era la correcta, no tanto la prudencia. Y Saulo estaba muy claro en lo que él creía. Estoy hablando de antes de la conversión. Estaba muy claro en lo que él estaba viendo. Y él entendía que había un orden antiguo que él quería mantener. Y esta gente ahora venía predicando sobre un nuevo orden. Y estos dos órdenes, por decir así, son incompatibles. No se puede unir el antiguo orden que traían hasta ese momento con el nuevo orden que Dios estaba estableciendo. Pablo estaba muy claro en esto. El nuevo orden y el antiguo orden no eran compatibles en ninguno caso. Y si había llegado este nuevo orden, entonces el antiguo tendría que desaparecer, y él tampoco lo creía de esa manera. Por eso vio que ese orden viejo estaba vigente y no había lugar para nada nuevo. No se podía agregar nuevo a lo que ya estaba establecido. Por supuesto, lo vamos a leer en varias partes, pero el celo con que él se movía era clave. Si ustedes buscan Filipenses capítulo 3, verso 6, va a encontrar parte de esa explicación que él mismo hace. Filipenses capítulo 3, verso 6. Lo busco para ustedes, ¿verdad? Cuando él dice: porque la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu Santo adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzo humano. Pablo estaba claro en lo que él estaba creyendo, y también lo hacía con ese celo claramente haciendo. Y en especial con la idea de ese Mesías crucificado que era Cristo. Saulo era imposible que creyera en ese tipo de cosas. No le cabía en la cabeza que el Mesías tan esperado por los judíos hubiera muerto crucificado en una cruz. No era el plan de Pablo, ni era lo que él tenía planificado para ese Mesías. A eso, por supuesto, se agrega en esos momentos la predicación de Esteban, que ya la pasamos del capítulo pasado, donde habla sobre ya que el templo ya no es el centro de adoración de Dios, y cómo había que cambiar ese tipo de rito que estaban teniendo. Y Pablo decía: esto no se puede ignorar, hay que detenerlo, y detenerlo con mucha fuerza. Por eso, en lo que estamos leyendo ahí en el capítulo 9, versículo 2, Pablo va hacia los sacerdotes saduceos de esa época del templo y pide cartas. Y estaba dispuesto a todo para cumplir con ese celo que él sentía por lo que él creía y su religión. Por eso pide cartas para Damasco. Damasco era una ciudad cercana, pero que tenía muchas sinagogas. Y ahí, en ese camino de Damasco, donde él va a perseguir a la iglesia de Cristo, sabiendo que llevaba cartas que le autorizaban a hacer prácticamente cualquier cosa que él quisiera con esta gente, es donde sucede la famosa aparición de Jesús. Prácticamente la última aparición de Jesús después de su resurrección. Narrado claramente ahí en el capítulo 9, versos 3 al 9. Y habla la palabra de una visión, una luz. En otra parte, en el capítulo 22, de Hechos, y en el 26 también habla como si fuera luz del mediodía.
y quizás esto nos recuerda un poco la famosa frase de la gloria de Dios, la Shekinah de Dios que nombraban ayer en el Antiguo Testamento, la luz brillante de Dios, la gloria de Dios que prácticamente era imposible de mirar. Por eso, cuando Pablo va camino a Jerusalén y oye esa voz y ve ese resplandor, Saulo, inmediatamente la respuesta que él recibe es, cuando le preguntan, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él enseguida expresa, la respuesta es, ¿quién eres tú? ¿Quién eres, Señor? Y esa palabra Señor está ahí en el Nuevo Testamento con mayúsculas, lo cual está enfatizando de señorío, de dueño, de amo. Saulo en este caso, en ese momento, inmediatamente reconoce que lo que tiene enfrente, que está oyendo la voz y viendo esa luz resplandeciente, es Dios mismo apareciendo frente a él. Por eso él responde, Señor. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres tu amo? ¿Quién eres tu dueño? Y, por supuesto, Saulo descubrió que estaba delante de Dios. Y la pregunta que le hace esa voz es, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Soy Jesús. ¿Por qué me persigue, verdad? Y qué interesante que se use aquí en el libro de los Hechos la palabra Jesús. Saulo estaba persiguiendo la iglesia. Disculpe que a veces salto entre Saulo y Pablo, pero se me confunde los dos términos en verdad. Saulo estaba en ese momento persiguiendo la iglesia. El cambio de nombre viene después. Y Jesús era quien estaba sufriendo la persecución. Y nos deja ver mucho de esto a nosotros en la enseñanza que vamos a ver más adelante, que el mismo Saulo, ya como Pablo, va a compartir tanto en 1 Corintios 12 como en Efesios 3, 4 y 5, lo que significa el cuerpo de Cristo. Perseguir la iglesia de Cristo significa perseguir a Cristo. Por eso cuando dice, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy Jesús. ¿Por qué me estás persiguiendo? Soy Jesús. Y aquí donde Pablo, en este caso Saulo otra vez, se usa esa palabra para declarar que descubrió Saulo algo que no había descubierto, aunque lo había escuchado mucho. Jesús estaba vivo. La resurrección que predicaban los discípulos tan vehementemente y que él combatía tan fuertemente, era cierta. La resurrección era cierta. Y los discípulos estaban diciendo la verdad cuando él los castigaba. Jesús está vivo, Jesús resucitado. Lo que para él era prácticamente una blasfemia. Pero Jesús está ahí ahora frente a él. No podía esconder su vista, no podía esconderse de Jesús. Jesús estaba ahí, Jesús estaba vivo y ahora Saulo estaba seguro de lo que él podía hacer. Y trabaja en esto muchísimo, ¿verdad? En ese momento dice que cae al suelo, alumbrado por esta luz y asombrado por esta voz que se comunica, queda ciego, quizás haciendo un poquito de paralelo como antes Saulo estaba ciego de sus convicciones por lo que él podía ver, pero ese día todo cambió para él. Todo cambió para él. Ahí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 26, verso 19. Déjenme leerlo para ustedes. Hechos 26, 19. Por cierto, también pueden buscarlo ustedes en su Biblia, no se preocupen. 26, 19. Dice que él fue obediente a esa visión celestial que Dios estaba mostrándole en ese momento. Todo esto se une para darle a Pablo esa experiencia de cómo apareció Cristo a él en ese camino a Damasco. Y en el 26:9 también lo enfatiza. Inclusive, en 1 Corintios capítulo 15, Pablo se refiere a este momento y dice que la aparición de Cristo para él fue como un abortivo. 15:8. Dice, voy a leer desde el 7, luego se apareció Jacobo, más tarde a los apóstoles. Y por último, 15:8, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Pablo estaba claro desde el principio que lo que tenía frente a él, dice, como un abortivo, se me apareció a mí, a lo último. Pero era tan cierto como todos los otros que habían testificado y habían visto a Cristo directamente. Por eso Pablo cae y al momento de que habla con Jesús, él le dice, levántate y entra en la ciudad
que allí se te dirán lo que tienes que hacer. Interesantísimo que Saulo en ese momento recibe prácticamente la comisión de lo que empieza a hacer. Recibe ese encargo y lo va a decir después en otros versos más adelante. Si ustedes pueden buscar en el 26, 16, 17 y 18. Lo leo para ustedes. 26, 16. Son muchos versículos que están jugando aquí con nosotros, ¿verdad? 26, 16. Cuando está contando, ahora ponte de pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te liberaré. Te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Estoy leyendo en Hechos 26, 16, 17 y 18. Él recibe ese encargo. Interesantísimo que Pablo después lo narra en otros muchos versos sobre lo que él había recibido. Ahora es nombrado como el apóstol Pablo, ¿verdad? 1 Corintios 9:1 también lo dice y Romanos 1:5. Repito la cita para aquellos que me dicen que la repito muy rápido. 1 Corintios 9:1 y Romanos 1:5. Ahora Pablo va así ciego, es llevado de la mano prácticamente a Damasco, donde entra en un periodo de 3 días de ayuno y oración, lo cual era un signo de su arrepentimiento y de su búsqueda. Aparece luego otro personaje con otra visión de Dios de los versículos 10 en adelante, ese famoso personaje llamado Ananías, donde Dios en una visión, y otra vez Dios está iniciando cosas nuevas, para la iglesia que está creciendo, empezando a crecer, le abrió esa visión a Pablo de Jesús mismo y ahora le abrió la visión a Ananías también, donde está iniciando algo nuevo. Y dice, la palabra reconoce a Ananías como alguien muy respetado, un anciano, y prácticamente lo pone como el indicado, ¿verdad? El mismo Ananías inclusive protesta, pero Señor, conozco de ese hombre Saulo, es un hombre malo, un hombre al que no está entregando a los cristianos para ser torturados, pero Dios le una y otra vez le envía a Saulo para hablarlo y Ananías, por supuesto, obedece. Y cuando llega ahí a donde Saulo le dirige esa palabra tan hermosa que está en el verso 17, Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Qué interesante que Ananías usa la palabra hermano Saulo. De una vez lo llama a ese compromiso como hermano, ¿verdad? Le abre las puertas prácticamente de su corazón y por supuesto de su amistad a llamarlo hermano. Saulo sabe lo que va a suceder. Inclusive ahí mismo en el versículo 16, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer en mi nombre. Ananías, ahora que estaba visitando a Saulo, y Saulo estaba ahí esperándolo prácticamente, porque había también tenido esa visión de Ananías, dice claramente que él ahora sabrá lo que tendrá que padecer por mi nombre. Saulo no le tocaba fácil lo que le venía adelante, y empezó a dar esos pasos iniciales. Claramente dice en el verso 20 que fue a la sinagoga, ¿verdad? Y enseguida se dedicó a predicar en la sinagoga afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Fíjense qué rápido cambió Pablo su mensaje al tener ese encuentro directamente con Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Y era la clave, ese era el mensaje clave de Pablo. Había descubierto que ese Jesús a quien él perseguía, a los hermanos que lo predicaban, era el Hijo de Dios. Luego dice en el verso 23 en adelante que fue a Arabia por un tiempo, dicen que un periodo de 3 años, luego regresó, en aquel tiempo se dedicó mucho también a orar y a predicar, y ahora vemos al perseguidor perseguido. En el verso 25 lo aclara bien, ¿verdad? Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por la abertura de una muralla. Ahora tenía que el perseguidor empezar a huir porque sabía que lo estaban buscando en Jerusalén para matarlo. Ahí vemos al Pablo ahora sí confrontando directamente
esa situación que él mismo había provocado desde un principio. Va a Jerusalén, claramente dice en Gálatas 1, Pablo aclara que cuando fue a Jerusalén primero y está defendiendo su apostolado, ahí lo repito, en Gálatas 1, donde lo recibió directamente de Cristo. Ya él venía con esa comisión de Cristo y llegó a los apóstoles. Sí le temían otra vez Jerusalén, por supuesto, podía ser un espía, era un asunto muy sabido que a veces se involucraban gente haciéndose pasar por y lo que estaban era espiando, pero Bernabé, este personaje que aquí vemos que aparece otra vez, lo apoya, lo soporta, lo trae y habla bien de él delante de los otros apóstoles. Ahora sí, defiende ese evangelio que él había antes perseguido y el relato termina diciendo que la iglesia vivía con salud y se esparcía en Judea, en Galilea, en Samaria. Y prácticamente vean que está siguiendo la orden de la gran comisión de allá de Hechos 1. La iglesia crecía en el temor del Señor y creciendo en número y fortalecida por el Espíritu Santo. Qué bueno que la iglesia había calma, por decir así, en ese momento y estaba desarrollándose en su ministerio. Pero ahora vemos que esta palabra conversión que se usa aquí, que tiene que ver con darse la vuelta, o en otras ocasiones se llama también nacer de nuevo, y esa conversión que Pablo recibe prácticamente, o experimenta más bien, tiene rasgos no muy comunes. El primer rasgo que tiene es que esta conversión es provocada directamente por una aparición de Cristo, ¿verdad? Esa es la parte no común de la conversión de Pablo. Y en segundo lugar, representa un cambio súbito, repentino de toda dirección de su vida. Pablo prácticamente dio la vuelta en 180 grados y se devolvió completamente de lo que estaba haciendo. Y recuerden una cosa, hermanos, Pablo no estaba buscándose acercarse a Cristo en el cristianismo. Lo dice muchas veces en Filipenses y en otras partes. Pablo no estaba buscando a Cristo. Pablo estaba luchando en contra de Cristo, pero esa aparición le hizo un cambio radical. Por supuesto, su conversión también tiene aspectos muy bíblicos que debemos considerar. Por ejemplo, el primer aspecto es que toda conversión se produce como consecuencia de una iniciativa divina. Y esto es claro para nosotros que lo entendamos. El caso de Pablo es muy claro. Se consideraba después el peor de los pecadores. Así se define en 1 Timoteo 1:16. Él mismo dice, yo era el peor de los pecadores, pero recibió misericordia. Hermanos, hacemos un énfasis especial. Nadie recibe misericordia a menos que Dios se la quiera dar. Efesios 2:9. No por obras para que nadie se gloríe. Podemos leer también en 2 Corintios capítulo 4, verso 6. Déjenme buscarlo para ustedes. Repito que ustedes también pueden buscarlo en su casa. 2 Corintios capítulo 4, verso 6. Llego inmediatamente. Dice así. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Dios lo hizo. Pablo está claramente definiendo cómo Dios hace que esto suceda. Y es clave para esta conversión. Toda conversión se produce como una iniciativa divina. No hay tal cosa como iniciativa humana. La segunda es que hay un esfuerzo o acuerdo o un encuentro personal con Dios, con Cristo mismo. Hablar de cristianismo es hablar de una relación personal con Cristo. Como dice Juan 17:3, conocer a Dios y conocer a Cristo. Es un conocimiento personal, no un conocimiento intelectual, es un conocimiento personal de ese ser eterno que es Dios y es Cristo y de lo que Él ha hecho por nosotros. Una conversión implica un conocimiento personal de Cristo. Implica, como en tercer lugar lo voy a decir, un rendimiento total al señorío de Cristo. Por eso Pablo exclama inmediatamente, usa el término Señor, como ya dije, de dueño o de amo. Porque más que decidirse o comprometerse, el recibir a Cristo es una rendición a la suprema autoridad de Jesús.
Recibir a Cristo, conocer a Cristo, es una rendición a la suprema autoridad de Jesús mismo y de Dios. Por supuesto, también vemos al cuerpo de Cristo que ocupa ese lugar en la conversión. Por eso se habla de este encuentro, ¿verdad? Y el llamado que él recibe a evangelizar ahora a los gentiles. Pero ese cuerpo, ya vimos a Ananías, vimos a Bernabé y los apóstoles, cómo apoyan en sus primeros pasos. Y el libro de los Hechos va a estar lleno de todo esto. Por decir así, la iglesia o el cuerpo de Cristo es como un jardín de infancia, donde el cristiano recién llega y ahí recibe la nutrición necesaria para crecer. Y por supuesto, otra característica de la conversión de Saulo es la conversión, aunque es individual, pero no es individualista. O sea, se convirtió con un propósito y desde el principio se lo dejaron claro. Tú vas a dar testimonio, recibió una comisión. Si nosotros llegamos a conocer a Cristo, enseguida nos convertimos en lo mismo, en unos misioneros, porque tenemos una misión de ser sus embajadores, como lo dice 2 Corintios 5:20. Repito la cita, 2 Corintios 5:20. Es un privilegio ahora y una alta responsabilidad ser representantes de ese ahora, de ese que ahora es nuestro Señor. Ahora somos sus embajadores. Son características importantes que debemos reconocer. Conocer a Cristo es algo muy puntual y muy clave en la vida de cualquier persona. Por supuesto, aquí vemos ahora una combinación, en el verso 16 ya lo leí, donde se empieza a hablar a Pablo de lo que va a ser su vida, de sufrimiento y de su discipulado. Ya Cristo lo había dicho en muchas otras partes. Toma tu cruz y sígame. No dice toma tu guitarra y sígueme. Pero Pablo le dice claramente en el verso 16, en el 9:16, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Claramente se lo está manifestando. Como ese sufrimiento de tomar la cruz y seguir a Cristo es parte de ser cristiano. Y vemos esa experiencia de Damasco ahora realizarse en ella, donde ha sido prácticamente considerada por la Iglesia Universal como una experiencia singular y clave. Vemos aquí a los apóstoles, donde Pablo también después va a Jerusalén, donde ellos ocupan ese lugar especial. Por eso se llaman apóstoles de Cristo, ¿verdad? Como portavoces proféticos. Recuerden una cosa, hermano. En el Antiguo Testamento había los profetas que ellos hablaban por inspiración del Espíritu Santo y decían claramente, así dice el Señor. Y quiero dejar claro que en este caso, ese tipo de profecía que se daba en el Antiguo Testamento terminó y hubo unos 400 años de silencio hasta que llegó el nuevo profeta, Cristo, profeta, rey y sacerdote al mismo tiempo, ¿verdad? Los judíos, por decir así, tenían el canon completo del Antiguo Testamento de esas escrituras hebreas, pero ahora con Cristo, este nivel de relación inspirada, como era en el Antiguo Testamento, se vuelve a dar, se hace otra vez realidad y lo dice claramente en Juan 14:10. Cristo mismo hablando en Juan capítulo 14, verso 10. Mire lo que él mismo dice. Juan 14:10. ¿Acaso no creen que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es del Padre que está en mí y el que realiza sus obras. Cristo lo había dicho claramente, estoy hablando de parte del Padre. Esta es una nueva revelación que le estoy dando. Los apóstoles experimentaron eso mismo, esa misma experiencia. Vamos a ver varios versos. Juan 14:26. En el mismo Juan 14, el versículo 26. Miren cómo dice. La paz les dejo, mi paz os doy. No se las doy a ustedes como el mundo. No se angustien y tengan miedo. Era algo nuevo y algo especial. Juan 14:26 y el 16:13 también. Quizás un poco más claro que este último. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Los apóstoles estaban conscientes que tenían una responsabilidad especial. Era hablar ahora de lo que Dios les había dicho. Ellos habían visto a Jesús, a Cristo caminar con Él, habían visto a Cristo resucitado, habían sido comisionados por Cristo en su trabajo como apóstoles.
los puso a ellas en una posición singular. Estaban dirigiendo la iglesia después de la ascensión de Jesús y antes de que se completara el canon del Nuevo Testamento. Por eso eran apóstoles de Dios. Eran portavoces de la voz profética de Dios, al igual que los apóstoles que los profetas del Antiguo Testamento. Y Pablo lo era por igual. Por eso él se defiende como portavoz profético. Gálatas 1, si lo quieren leer. Y vamos a leer 1 Corintios 2, 6 al 13, para que veamos a Pablo defendiendo todo esto. Repito, 1 Corintios 2, 6 al 13. 2, 6 dice así: en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de los gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido, no habían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Voy a leer hasta el versículo 13, ¿verdad? Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce el pensamiento del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente lo que hablamos, no con palabras que enseñan la sabiduría humana, sino con las que se enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Pablo claramente está enfatizando que su mensaje es una revelación directa de Dios que les está dando para compartir, y esto es clave. Por eso los apóstoles eran ellos y no podía haber nadie más. Lo siento mucho por quienes se llaman apóstoles en este tiempo. Los apóstoles eran singularmente. Habían visto a Jesús, habían sido comisionados por Jesús, tenían esa posición de dirigentes de la iglesia después de la ascensión y hasta ser completado el canon bíblico. Por eso Pablo se atreve a afirmar en 2 Timoteo 13, 14, lo leo para ustedes también. Hay muchos versos en este estudio. 2 Timoteo 13, 14. 2 Timoteo, 3, 14, no 13, no llega tan lejos. 2 Timoteo 3, 14. Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y en lo que estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Pablo está claramente definido todo esto. Gálatas 1:8 también Pablo lo afirma con mucha claridad. Pablo, inclusive en una ocasión, si ustedes quieren compararlo, separa la opinión que da de Cristo y su propia opinión, especialmente cuando habla del matrimonio. Si ustedes quieren verlo, busquen en 1 Corintios 7:10, cómo él separa. Esto es lo que enseña Cristo, esto es lo que enseño yo. Y claramente define lo que es y lo que no es de parte de Dios, claramente, para dejar todo claro. Por eso hoy las cartas de Pablo las creemos que son autoridad inspirada por Dios para la iglesia en el día de hoy. Ahora, hagamos un énfasis final en todo este estudio, ¿verdad? Lo primero que quiero hacer un énfasis especial, ya lo estudiamos en Hechos 4:12. Somos nosotros incapaces de hacer algo para salvarnos. El hombre en su salvación depende y cuenta única y exclusivamente por la provisión de Dios que ha hecho. Por eso nos mantiene humildes, no nos deja ser arrogantes, nos mantiene humildes para que sepamos que Dios está obrando. La salvación es un don de Dios que no merecemos y Dios la da de una forma gratuita y completamente inmerecida. Él es quien tiene toda la iniciativa y nos conduce a su presencia como Él quiere hacerlo. Esto, repito, parece arrogante ante el mundo, ¿verdad? Pero es la verdad. Sí, somos salvos. Y somos salvos por gracia,
como un regalo, que no la merecemos, sí no la merecemos, si no nos es dada. 1 Timoteo 1:16, si ustedes la quieren buscar. Y Pablo es ese buen ejemplo. Pablo decía, yo era el peor de los pecadores. Por eso, si a Pablo pudo ser alcanzado cuando estaba caminando en contra de Jesús, sabemos que el Espíritu de Dios puede tocar a cualquier persona. No importa lo duro que parezca. No importa lo duro que parezca tu esposo, o tu hija, o tu jefe, o tu vecino, o tu esposa, o cualquier persona cerca de ti. Dios puede tocarle. Y cuando lo toca, ese cambio se da porque es Dios quien lo dirige. Hay que estar seguros. No es mi argumento. Hay que conocer a Jesús como Salvador y hay que conocer a Jesús como Señor. Enfatizando nuestra rendición a Él como Señor desde el principio, que es parte del evangelio completo que debemos predicar. Y vemos ahora el cuerpo de Cristo reflejado en Bernabé, reflejado en Ananías, que acompañaron a este cristiano en su primer caminar hasta llegar a una madurez donde él puede declarar como él lo aclara, ¿verdad? Ananías le llama hermano Pablo, y esto es importante, cómo esta conversión de Pablo nos da ese ejemplo tan grande donde todos somos llamados a ser testigos. Pablo le pusieron sobre una responsabilidad grande e inmensa y tiene que creer y seguir creyendo en estas cosas para que pueda avanzar en su ministerio. Pero todos somos llamados a recibir la misma responsabilidad, ser tus testigos, grandes o pequeños. No hay otra forma de entenderlo. Nuestro llamado es de parte del Señor mismo. Así como Pablo fue llamado en ese momento inmediatamente, también es llamado cada cristiano que llega a los pies de Cristo a ser un testigo fiel de Cristo. Aquí vemos a Pablo actuando, a Saulo en este caso, en este pasaje, y lo vemos de una manera hermosa. Vamos a seguir caminando sobre esto, porque ahora vamos a ver cómo Pablo empieza a hacer esos cambios tan importantes en la vida de esa creciente iglesia, y él empieza a manifestar ese nuevo camino que Dios quiere que se tome, que es prácticamente el camino viejo, el camino de la fe para todos nosotros. Hermanos, gracias por su tiempo. Dios les bendiga ricamente y espero que esta lectura y las que continuamos siga siendo edificación para todos nosotros. En Cristo Jesús les bendigo y en Cristo Jesús les animo a seguir adelante. Gracias, Padre, por este tiempo, por tu bendición, tu cuidado y tu amor. Gracias por no dejarnos solos nunca. Y así como a Pablo con ese corazón duro, tú lo llamaste. Hoy también, Señor, estás listo para llamar hombres y mujeres que se alejan de ti, que son duros en su reflejar, pero tú puedes tocar su corazón y cambiarlo, Señor. Gracias por este hermoso ejemplo. Te pido que cada hermano aquí presente siente ese llamado de ser testigo. A dar ese mensaje que tanto se necesita escuchar hoy, un mensaje puro del Evangelio, reconociendo que tú has hablado y sigues hablando a las personas cada día. Gracias, Señor, por este tiempo. En Cristo Jesús lo bendecimos. Amén y amén. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Amén.